Universidad Tecnológica Iberoamericana UTESI, carrera de Derecho 6010, grupo conformado por Rubén, Guadalupe, Clemente, Gabriel. Bien, como podemos ver, daremos una explicación sobre las épocas del Semanario Judicial de la Federación. Como bien sabemos, es necesario recordar que las 11 épocas del semanario se dividen en dos grandes periodos, ya que está separado por la entrada en vigor de la Constitución de 1917, y bien en esta dicen que las tesis de jurisprudencia fueron publicadas en las épocas en la primera a la cuarta de 1871 y 1914, y como podemos ver, actualmente son inaplicables y por ello se agrupan dentro de los que se han llamado jurisprudencia históricas. Bien, aquí nos dice que la jurisprudencia histórica de 1870 fue por decreto en el número de 1068 del Congreso, que fue expedido por el presidente Benito Juárez, ya que nos dice que el 8 del 12 de 1870 estableció un periódico con el nombre de Semanario Judicial de la Federación, y viene como la primera época. Dice que en 1871 se publicó el primero de los 7 tomos que integran la primera época, y después surge la de 1876 a 1880. El Foro y el Derecho publicaron las sentencias durante la primera suspensión del semanario, y la segunda época se inició en 1881. En la época se publicaron 17 tomos del semanario, y así como podemos ver en 1891 y 1897 es la compilación selectiva del material en 12 tomos correspondientes de la tercera época. Yo les voy a hablar de la cuarta época y yo leí que entró en prerrevolucionaria, que iba a ser como una amplitud donde también se llama en cuenta algunos años y cómo empezó este tipo de tomas, que fueron dos. La principal fue en enero en 1898 y finalizó en agosto en 1914, que fue el plan de Guadalupe, que igual hizo como implementar o como una triunfación a Venustiano Carranza, y desde ahí se desholgaron los tres poderes de cláusula de la corte. También provocó la soberanía y también dio como la segunda interrupción del semanario. También se prolongó en agosto de 1914, de abril, y cerró en 1918. También hubo una parte donde se rigió en 1881, que dio todos los discursos sobre las épocas del semanario, sobre lo publicado, las definitivas, la generación de la nación, sobre los ministros, fiscales, sobre la Suprema Corte, la justicia de la Federación, sobre los fiscales y tribunales y juzgados y distrito. Todo va conjugado a ello. También nos habla del segundo periodo, que son las jurisprudencia aplicable. Este es el quinto época, que también nos dice que estableció en la Constitución de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación. En el artículo 1 empezó en junio de 1917 y también el 15 de abril de 1918. Entonces apareció como en primer número, en primera instancia, en la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, como ya lo reiteraba, y también dio el plazo al 19 de agosto de 1881, y también se publicó el 1 de mayo de 1919, y el reglamento de departamento de la jurisprudencia semanal judicial y la complicación de las leyes de alguna Suprema Corte, y también hubo partícipe en las ejecutorias en julio en 1957, y tuvo como una actualización para todos estos ciertos puntos que agrupó como una suprema, y dio como las salas y ordenamiento. También ahí hablaba sobre las tesis, de todo tipo de eso, de las épocas, del semanario, de la Federación, de la Suprema Corte, de la formación de derechos mexicanos, y ese es todo lo del rango que estas dos épocas se van conjugando sobre la Constitución, sobre
sobre los juicios, sobre la jurisprudencia, y así sobre el plan y sobre el semanario pues sí, de los tratados de circuito, los tribunales de circuito y los juzgados del distrito y todo fiscales y todo eso. Bueno, en sí la sexta época se conforma por 138 volúmenes con numeración romana, que consta del año 1 de julio de 1957 al 15 de diciembre de 1968. Y pues en sí sus principales temas que aborda y elementos principales son las tesis ejecutoriadas. Dentro de los mismos, los volúmenes se componen de 5 partes editadas en cuadernos por separado. La primera parte comprende las tesis del tribunal pleno y las 4 restantes, las tesis de las salas numerarias. Al calce de las tesis se precisan los elementos de identificación de los procedentes que las sostienen. Además, se consignan los datos de asuntos que sustentan tesis iguales por término de un mismo mes, así como los precedentes relativos. A continuación de la tesis se insertan las ejecutorías que se integra parcialmente por acuerdo expreso del pleno en las salas. Y pues es más que nada para tener un antecedente como tal de todas las tesis que ya después tuvieron el carácter de jurisprudencia. Eso sería como tal lo de la sexta época. La época consta de las reformas y adiciones de 1968 a la Constitución Federal y a la Ley de Amparo. En sí, pues la Ley de Amparo sabemos que su principal objetivo es proteger la violación a los derechos humanos, ya sea por autoridades principalmente, y que sean protegidas estas garantías. Como bien sabemos también, le corresponde a los tribunales colegiados de circuito para conocer de estos temas, de cómo es que se puede resolver, y asimismo para integrar jurisprudencia para conocer de los amparos, ya sean directos o indirectos, marcando así la terminación de la sexta época y continuando con la siguiente. La octava época comenzó en el año de 1988, mes después de que la norma fundamental depositara en los tribunales colegiados de circuito el control de legalidad en el amparo. A efecto de consolidar el rol de la Suprema Corte como Tribunal Constitucional, en diciembre de 1994 se publicó otra importante reforma a la Carta Magna, que bueno, ya dando explicación a esto, vemos que pues sí, no, realmente la Suprema Corte tiene como tal ese carácter y como tal un poder bueno, más bien representa en nuestro poder judicial, y pues al adquirir ese rango es que tiene que adquirir ese rango constitucional para que sea más reglamentado y sea más, se encuentre más protegido y con mayor autoridad. Novena época del Poder Judicial de la Federación. Aquí empieza mediante los decretos publicados el 31 de diciembre de 1994 y el 26 de mayo de 1995. Aquí se reformaron varias disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y se promulgó la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, que modificaron el marco de sus atribuciones y su estructura orgánica. En esta etapa se crea la reforma del 5 de enero de 1998 a la Ley de Amparo. En esta época el semanario se publica mensualmente, integrando un tomo cada semestre. Se compone de 3 partes. Aquí se dividen en secciones y apartados. Se clasifican en atención tanto a la instancia de la que proviene como a su carácter. En 2011 se modifica la Ley de Amparo incluyendo la protección de derechos humanos y ya estableciendo en general derechos humanos a cambio de garantías. Y explicando el título de Derechos Humanos y sus garantías. Como mencionaba antes, empieza la 10ª época y aquí obviamente se reforman los artículos 94, 103, 104 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
entra en vigor el 4 de octubre de 2011. Y, como dije, se modificó la denominación del capítulo 1, materia de derechos humanos. También a grandes rasgos se puede decir que se creó una estructura llamada pleno de circuito, que obviamente su fin es resolver contradicciones entre los criterios sustentados por los tribunales integrantes de cada circuito. En el año 2021 se reformaron el artículo 94 con los párrafos primero, quinto, sexto, séptimo y noveno, décimo, el artículo 97, el artículo 100, el 105 y el 107, obviamente con sus respectivas fracciones, y el artículo 97. Y obviamente aquí un ejemplo se muestra de que en el artículo 94 menciona que se deposita el Poder Judicial de la Federación a una Suprema Corte de Justicia, un Tribunal Electoral, plenos regionales y tribunales colegiados de apelación y juzgados de distrito. Aquí en esta época fortalece un poco más a la ley de amparo y obviamente los criterios de defensa hacia los derechos humanos. Y por último, la 11ª época, que obviamente da inicio el 11 de mayo de 2021 y da como resultado los cambios de la estructura de la competencia del Poder Judicial de la Federación, incluyendo la determinación de decisiones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aquí aprobadas por mayoría de 8 votos en el Pleno o de 4 en sus salas, que serán jurisprudencia. Y en 2024 empieza